La paz del Señor, hermanos. Tomen sus asientos. Vamos a continuar con una serie que empezamos y a causa del Congreso hemos dejado, protegiendo al rebaño de los lobos. Vimos la primera parte de esta serie y hablamos acerca de la gran preocupación que el apóstol Pablo tenía por la congregación que estaba dejando, por las iglesias que estaba dejando. Y el apóstol Pablo les decía a sus líderes y obreros que tuvieran cuidado del rebaño, que tuvieran cuidado de las ovejas, porque después de su salida entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Y la preocupación, hermanos, era válida del apóstol Pablo, pues tenemos que decir, muy pocos años después, efectivamente, esos lobos rapaces entraron a la iglesia. Hoy en día no es necesario tener cuidado, hermanos, solamente de los de afuera, sino hay que tener cuidado incluso de los de adentro, que pueden ser contaminados por espíritu de error cuando comienzan a tener comezón de oír y empiezan a escuchar a uno y a otro y empiezan a prestar oído a todo tipo de personas, a todo tipo de predicadores, aquí y allá, y por esa razón empieza, hermanos, a ingresar el error o los espíritus de error en muchas personas. Hay que bajar el retorno un poquito. Muy bien, vamos a continuar entonces. Y lamentablemente tenemos que decir que en estos tiempos, mis hermanos, estos lobos y lo perverso ha invadido la casa del Señor, la iglesia de Dios. Están engañando a muchos, incluso a pastores y congregaciones enteras en diferentes partes del mundo. Y cuando doy, hermanos, una salida fuera de Lima o del Perú, por todas partes, hermanos, encuentro a muchos predicadores en realidad con error, dividiendo la obra del Señor, el rebaño, esparciendo a las ovejas y sobre todo no tienen amor en absoluto por las almas, no tienen amor. Y los versículos que hemos leído en Ezequiel 22, del verso 25 al 29, nos muestra cómo operan y cómo trabajan estos falsos profetas, estos falsos maestros. Si podemos leer una vez más, por ejemplo, el verso, desde el verso 25, vamos a leer, dice: hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Estas personas no les interesa en lo absoluto las almas, no tienen ninguna compasión por las almas, y cuando ellos predican, entre comillas, el evangelio, no lo hacen por compasión, no lo hacen por amor a las almas, lo hacen, hermanos, muchos de ellos como forma de vida. Entonces el profeta Ezequiel, hermanos, nos muestra de cómo operan los falsos profetas, de cómo operan los falsos apóstoles. Y en nuestros tiempos tenemos que decir que
que lamentablemente una de las características de lo falso de estos tiempos es que estos predicadores o pastores, entre comillas, ya no denuncian el pecado, ya no exponen el pecado o sobre el pecado, ya no muestran a la gente la diferencia que hay entre lo santo y lo profano, que ya no hacen mención del arrepentimiento y del juicio, y que en cambio dicen que Dios desea que la gente se vuelva rico, Dios desea que la gente se vuelva próspero. Entonces, lamentablemente, ese es el mensaje del día de hoy. Y tenemos que reconocer que hoy en día hay una carrera de la gente por volverse rico, porque al parecer una de las profecías que, hermanos, entregó uno de los pastores reconocidos mundialmente como profeta de Dios, David Wilkerson, dijo que en los últimos tiempos habría oportunidades gigantescas de volverse rico. Y ahora, hermanos, por todos lados hay personas que te ofrecen cómo hacerte rico. Hay personas que te ofrecen cómo hacerte rico. Y seguramente entre todas esas personas que te ofrecen cómo hacerte rico, también hay estafadores, ¿no? También hay estafadores. Pero una de las cosas que llama la atención en estos últimos tiempos es que esa forma, esa carrera loca por quererse hacer rico, ha ingresado también a las iglesias. Entonces se pretende usar la iglesia para hacer negocios. Y la iglesia no es un lugar, mis hermanos, para hacer negocios. La palabra del Señor nos dice así: si coméis o bebéis, hacedlo como para la gloria de Dios. Y si nosotros hacemos ciertas actividades o ciertas ventas de producto, no es un negocio que lucra a una persona o va a lucrar al pastor de la iglesia. Hermanos, lo que hacemos es para glorificar al Señor. ¿Cómo? Pues, hermanos, con esas actividades y trabajos que podemos hacer, sustentamos la obra misionera. Enviamos ayuda, incluso fuera de nuestro país, como África, en donde hay necesidad extrema de gente muriéndose, incluso de hambre. Sustentamos como el país de Venezuela, hermanos, que en realidad hay mucha gente que no tiene nada que comer. Y hacemos trabajos para llegar a esas personas. Pero la iglesia, en términos generales, no es para hacer negocio. No es que en este lugar se reúne la gente y después del culto se reúnen para hacer negocios, como pasan en muchos otros lugares. No, la iglesia es un lugar a donde vamos para escuchar palabra de Dios. La iglesia es un lugar a donde vamos para oír lo que Dios quiere de nosotros y lo que necesitamos dejar, lo que necesitamos abandonar y qué es lo que Dios pide y quiere de nosotros. La iglesia es un lugar de arrepentimiento, de consagración, de transformación, de vida nueva. Esa es la iglesia, bendito sea el Señor. ¿Y cuántos han venido, hermanos, para eso? Si alguien vino para hacer negocios, pues la iglesia no es, mis hermanos, ese lugar, no es. Entonces, lamentablemente, la clase de lobos modernos en estos últimos tiempos de repente ha cambiado un poco de cómo eran los lobos en la época de Ezequiel. El hombre, hermanos, lamentablemente ha desarrollado una manera, vamos a decir, inteligente cada vez para ingresar dentro de la iglesia y para hacer de la iglesia un lugar en donde, usando el nombre del Señor, se puede, mis hermanos, engañar, se puede distraer a la gente. Y mucha gente que va a las iglesias buscando a Dios, buscando al Señor, lamentablemente, mis hermanos, no encuentran a Dios, no encuentran al Señor. Para poder encontrar al Señor, para poder encontrar a Dios, pues necesitamos escuchar el mensaje de la Biblia, la que está en la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que está en la Biblia? Hermanos, en la Biblia, el mensaje original de Juan el Bautista antes de Jesús era: arrepentíos porque el reino de los cielos
se ha acercado. El mensaje de Jesús era: arrepentíos o pereceréis. Hermanos, ese es el mensaje. El mensaje de los apóstoles era el mismo: arrepentíos y bautícese para el perdón de pecados. El mensaje de los padres de la iglesia era lo mismo. ¿Quiénes eran los padres de la iglesia? Los discípulos de los apóstoles. Y el mensaje, hermanos, de los discípulos posteriores no cambió. Esto fue cambiando en estos tiempos modernos, en donde decir arrepiéntete, en donde decir pecado o pecador, en donde hablar la sangre de Cristo o el perdón de pecados, hoy en día, hermanos, ya se ha vuelto una falta de respeto, o incluso se ha vuelto hasta delito en muchos países. Y de esa manera, hermanos, hoy en día en muchas iglesias y grandes iglesias ya no se hablan de arrepentimiento, ya no se habla de pecado, ya no se habla de la sangre de Cristo. Y esas son las cosas que se necesita hablar para que la gente pueda encontrar a Dios en una iglesia. Aleluya. Y mucha gente está buscando a Dios. Las personas tienen sed de Dios, las personas tienen sed y hambre de Dios, pero cuando llegan a determinados lugares en donde no se predica Jesucristo, en donde no se habla de la verdad, en donde el pastor es un lobo, en donde el pastor es un falso profeta, un falso pastor, entonces la gente llega a ese lugar y no encuentra a Dios. Hermanos, yo tengo personas llamando, escribiendo o visitando, diciendo: pastor, ¿hace cuánto tiempo he estado en tal iglesia? ¿Cuántos años estuve en tal iglesia? Y nunca experimenté la presencia de Dios, nunca experimenté el querer dejar el pecado, nunca experimenté un cambio en mi vida, en mi familia, nunca experimenté el poder de Dios en mi vida. Ahora que estoy unos meses acá, puedo sentir la presencia de Dios, tengo carga de conciencia y necesito abandonar el pecado, pues quiero servir a Dios, pues quiero vivir para Dios. Y es sorprendente, mis hermanos, cómo estas personas con 5 años, con 10 años, en muchas iglesias, incluso grandes, y en donde no se habla absolutamente de formación, de santidad, de nueva vida, de transformación. ¿Sabe por qué? Porque a esa gente no le interesa, hermanos, las almas que necesitan salvarse. No le interesa que el nombre de esas personas esté escrito en el libro de Dios, en el libro de la vida. No le interesa que esas personas lleguen al cielo. Lo que a esas personas le interesa es hacer negocios, es vivir en esta tierra, es tomar reino, es planificar para ser grandes. Y sabe una cosa, en esta tierra, en esta vida, la iglesia es pasajera, la iglesia es peregrina. La Biblia dice que nosotros somos peregrinos porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá está nuestra ciudadanía. La nueva Jerusalén nos está esperando, sea que Cristo venga o nos toque partir, es allá a donde nos vamos. Aquí somos pasajeros, aleluya. Y mientras estamos en esta vida y servimos al Señor tal como la Biblia dice, hermanos, vamos a experimentar la bendición de Dios, la provisión de Dios. Eso es normal. Los hijos de Dios son bendecidos, los hijos de Dios son prósperos, pero eso no es lo primordial. Lo primordial es nuestra relación con Dios, aleluya. Eso es lo primordial. Lamentablemente, mis hermanos, ya no es más así ahora. Ya no es más así ahora. Es una pena, pero hermanos, esto choca. Esto choca. En estos últimos 2 a 3 años empecé a recibir invitaciones de diferentes lugares para salir a predicar y a compartir la palabra del Señor. Y las últimas veces que me tocó compartir la palabra del Señor, los pastores, antes del mensaje, me apartaban un poquito del púlpito y me decían: pastor, ¿cuál va a ser su tema? Bueno, le dije: este es mi tema. Por favor, procure no golpear a la iglesia. Muchos caminan por sus vidas Bendecida, pero hay muchos hermanos que son muy resentidos. Y si usted habla de manera muy fuerte, entonces los hermanos ya no vuelven más a la iglesia. Y a la vuelta de la esquina hay otra iglesia esperando a esos hermanos. Y me di cuenta que había una, hermanos, competencia de quién tiene más gente en la iglesia.
Y sabe una cosa, hermanos, no estoy preocupado en tener más gente que la otra iglesia. No estoy preocupado en competir con nadie. Lo que estoy preocupado es que las personas que entren en este lugar sean cambiados, sean transformados, experimenten, hermanos, a Dios en sus vidas. Y cuando voy a compartir la palabra del Señor en estos lugares, estas personas, hermanos, en lugar de resentirse, ¿sabe qué pasa? Estas personas experimentan el poder de Dios. Al final del culto voy a ministrar a esas personas pasan arrepentidas porque quieren más de Dios. Y cuando termina el culto, todos ellos se me acercan y me dicen: pastor, la próxima semana voy a visitarle a su iglesia. Entonces yo dije: yo no quiero más visitar a las iglesias, porque los pastores van a pensar que yo me voy a sus iglesias, invitado por ellos, y encima traigo a los hermanos a la iglesia. No. Entonces me empecé a negar a salir a las iglesias, porque encuentro en muchas iglesias personas hambrientas, sedientas de la palabra de Dios, de tener una experiencia genuina con el Señor. Anoche vino una señora, una hermana que se había apartado del Señor, y por esas cosas de la vida que pasa, le detectaron, hermanos, un cáncer en el seno izquierdo, y estaba desesperada, muy desesperada. Me van a operar, pastor. Mi preocupación no es tanto la operación, me dice, sino después de la operación, cómo va a reaccionar ese cáncer. Porque muchas veces reacciona de una manera abrupta, violenta, y termina matándola en poco menos de 3-4 meses. Porque un cáncer maligno. Estaba muy desesperada. Yo le digo: mira, ¿te vas a quedar hasta el final de la vigilia? Sí. Entonces te vas a postrar y vas a orar y vas a pedirle a Dios misericordia. Pídele perdón. De verdad vuelve a Dios. De verdad vuelve al Señor. Y al final de la vigilia vamos a orar. Al final de la vigilia pasó aquí. Hicimos la oración. El Espíritu Santo vino sobre ella. Vino sobre ella. Y el Espíritu Santo hizo la operación. Hermanos, le extirpó ese tumor que tenía en el seno. Ese tumor desapareció. Cuando ella comenzó a tocar, porque esa parte, hermano, de su seno izquierdo era intocable. Intocable. Y ella apretaba. Ahí está la hermana Sixta. Apretaba ella y buscaba el tumor. Y no estaba más el tumor, aleluya. Había desaparecido. Tremendo, mis hermanos. Eso es Dios. Eso es el poder de Dios. Eso es la manifestación de Dios. Y lamentablemente, mis hermanos, esa manera de la operación y la manifestación de Dios, basada en una vida consagrada, basada en una vida arrepentida, basada en una vida cercano a Dios, hoy en día ya no existe, porque las iglesias se han llenado de falsos profetas, de falsos apóstoles, de milagros fraguados, sanidades fraguadas y mentirosas. Hermanos, realmente la situación está difícil y los pastores tenemos cuidado y preocupación ahora para que las ovejas tengan cuidado de estar escuchando todo tipo de pastores o líderes de otros lugares que nada tienen que ver con usted. Usted es miembro en este lugar, usted es creyente en este lugar, usted tiene participación, compromiso con la iglesia, pues quédese aquí, aprenda aquí, crezca aquí, desarróllese aquí, consagre su vida aquí, arrepiéntase aquí, experimente una nueva vida, hermano, y que su familia sea salva y experimente la presencia de Dios en su vida. Eso es maravilloso, aleluya. Eso es lo que se necesita. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Dale fuerte ese aplauso. Mis hermanos, hay de todo ahora por el tema de la globalización. Eso
aporta para bien o para mal. Y hay cada predicador, y hay cada pastor que tiene una locura en la cabeza y que puede subir cualquier información a internet. Y internet, hermanos, por otro lado, es una bendición y una herramienta para la evangelización, pero al mismo tiempo internet contiene, hermanos, veneno, contiene falsedad y contiene todo tipo de cosas malas y negativas, que si no tenemos cuidado, incluso internet es un peligro grande para nuestros hijos, para la iglesia, para los obreros, para los pastores. Oh, cuánto necesitamos la verdadera presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, aleluya. La Biblia dice que la presencia del Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Mientras el Espíritu Santo venga, habite en nosotros, queridos hermanos, no nos dejará desviarnos de la verdad. No nos dejará desviarnos de la verdad. Nunca terminaremos en la falsedad. ¿Por qué muchas personas terminan en el error y en la falsedad? Porque, hermanos, viven contristando y entristeciendo al Espíritu Santo casi todos los días de su vida. No buscan formas y maneras de dejar de ofender al Espíritu Santo. Pero mientras nuestra vida cada día es mejor por la gracia de Dios, entonces el Espíritu Santo, mis hermanos, se manifestará poderosamente en nuestras vidas y no nos dejará desviarnos de la verdad, aleluya, porque Él nos guiará a toda verdad y no nos dejará deslizarnos al error, bendito sea el Señor. Y en estos últimos tiempos, muchísimos en la iglesia se han vuelto ciegos. ¿Y cuán ciegos son, hermanos, muchos pastores, muchos líderes en diferentes lugares que con tanta facilidad están viviendo sin la presencia del Espíritu Santo? Iglesias y pastores que lamentablemente se han corrompido y viven incluso una vida corrompida por la carne, totalmente concentradas en sí mismas, en las cosas materiales, en la buena vida, en el mundo. Hermanos, si no les preocupa una vida santa, una vida consagrada, hay una ceguera total. Hay una ceguera total. Hace algunos días me contactó un hermano y me dice: pastor, yo le escucho por la radio y también por las redes sociales, y a nosotros nos gustaría que nos visitara a nuestra iglesia. Le digo, la verdad es que no tengo tiempo y es muy difícil, le digo, poder visitarles. Pero no importa, pastor, aunque sea un lunes, un martes, usted díganos qué día tiene tiempo y nos reunimos. Y yo le digo, bueno, pero dime una cosa, ¿dónde está la iglesia? Está en tal sitio. ¿Y quién es el pastor principal? Yo soy el pastor principal. ¿Y hace cuánto tiempo eres pastor? Bueno, soy hace creo que año y medio, año y tanto. Ah, recién. ¿Y quién te ha ordenado de pastor? Ah, una hermana se levantó en profecía y me dijo, tú eres pastor. Y me ha profetizado y entonces yo estoy pastoreando, así es que yo no tengo pastor, el Señor Jesucristo me pastorea. Bueno, hermano, que el Señor Jesucristo te siga pastoreando, entre comillas, porque yo no voy a ir ahí. ¡Qué peligro! Tú no tienes pastor, no tienes a quien obedecer, no tienes quien te enseñe, no tienes quien te disipule. Se ha levantado una hermana probablemente con un espíritu de error y te ha declarado pastor y ya tienes una iglesia, como si hacer iglesia fuera hacer un negocio o poner tu bodega en una esquina y ya comenzó. No, hermano, no es así. Tú y esa congregación que tienen necesitan irse a una iglesia seria y congregarse y crecer y desarrollarse.
Porque ustedes van a caer en un terrible error y van a terminar avergonzando al Señor, van a terminar avergonzando el Evangelio. Tú necesitas volver al rudimento de la palabra, al arrepentimiento. Me dijo, bueno, pastor, gracias por el consejo y chao. Pero hermanos, eso es constante en diferentes lugares. Y miren, hermanos, si eso pasa en la capital, en Lima, ustedes se imaginan lo que está pasando en el interior. Hace poco me llamó preocupado uno de nuestros obreros. Me dice, pastor, ¿usted sabía que aquí en el interior no hay problema que la gente se case? De Lima vienen muchos hermanos porque dice que en Lima no le quieren casar y están yéndose al interior a casarse. ¿Y por qué no le quieren casar en Lima? Bueno, porque, para empezar, no se ha divorciado de su primera esposa y ahora tiene una segunda esposa. ¿Y quién le va a casar si no está divorciado de su primera esposa? ¿Cómo le vas a casar a alguien que está casado y quiere casarse? Ya, ni siquiera las leyes, hermanos. Eso se llama bigamia, eso es delito. ¿Y cómo pues le vamos a casar en la iglesia a alguien que está cometiendo un delito con pena de cárcel? ¿Cómo? No se puede. Ninguna municipalidad. Pero dice que las iglesias tienen el poder, tienen el encargo de Dios. Esas son almas que hay que restaurar. Esas son almas que no podemos botar de la iglesia. Vengan todos a provincia, aquí le casamos. Y pastores están viniéndose de Lima a casarse. Qué tremendo, mis hermanos. Qué tremendo. Viviendo en estos últimos tiempos de esa forma, a las personas ya no les interesa el consejo de la palabra de Dios, ya no les importa el consejo de la Biblia. Hace poco me decía alguien, pastor, yo estoy de novio, pero lamentablemente quisiera casarme, yo me quisiera casar. Y entonces, ¿cuál es el problema? Le digo, el problema es que no sale mi documento de divorcio. Yo soy divorciado y mi documento de divorcio no sale. Y si no sale, pues tú aún eres casado, no te puedes casar. No te puedes casar. Y me dice, pero pastor, ¿hay alguna manera que usted me permita que yo pueda convivir? Que yo te permita. Yo podría hasta permitirte. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Te permite Dios? ¿Te permite las Escrituras? ¿Qué está pasando por tu cabeza? ¿A quién has oído? ¿A quién has escuchado para que me traigas una semejante pregunta? No se puede, no se debe. No funciona así. Las Escrituras son claras. Son claras. ¿Y cómo les cuesta a las personas obedecer y sujetarse y someterse a la palabra del Señor? Entonces, cuando alguien, mis hermanos, viene a entregar su vida al Señor, cuando alguien viene buscando a Dios y viene muy en serio buscando a Dios, en verdad quiere a Dios, en verdad quiere al Señor, entonces estará dispuesta a obedecer la bendita palabra de Dios. Yo recuerdo, hermanos, el día que entregué mi vida al Señor y le entregué mi corazón al Señor por completo. Un joven de 18 años, le dije, Señor, hoy te entrego mi vida por completo y a partir de ahora yo quiero saber qué necesito aprender para vivir verdaderamente la vida cristiana. Y comencé a leer la Biblia, buscando en la Biblia lo que necesitaba saber para vivir la vida cristiana. Hermanos, han pasado muchos años y sigo leyendo la Biblia para saber cómo vivir mejor la vida cristiana. Alabado sea el Señor. Y todas las personas que quieren obedecer, que quieren caminar con Dios, que en verdad quieren permanecer en la verdad, hermanos, que quieren ser verdaderos cristianos, pues van a obedecer la bendita palabra de Dios. Pero ¿qué va a pasar si te encuentras con ese falso profeta, con ese falso predicador que te dice, ¿quieres convivir? Convive. ¿Has caído? No hay problema. ¿Has tropezado? No te preocupes. ¿Qué va a pasar cuando te encuentres, hermanos, con un falso profeta que te dice que no te preocupes, que puedes seguir viviendo en pecado, que puedes seguir viviendo en desobediencia?
Vas a pensar que está bien. Vas a pensar que es así. Y lamentablemente, mis hermanos, como dije alguna vez, cada quien tiene la iglesia que se merece y cada quien tiene el pastor que se merece. Y si Dios le ha traído a usted a este lugar, pues usted se merece, querido hermano, estar en este lugar. Hay hambre, hay sed en tu corazón de Dios verdaderamente. Entonces Dios te ha traído a este lugar porque Él sabe que tú tienes un corazón sincero, aleluya. Un corazón sincero que quiere obedecer la bendita palabra de Dios. ¿Quién ha venido a glorificar a Dios? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Vamos a leer Jeremías capítulo 5. Todos abran su Biblia. Libro de Jeremías. Capítulo 5, vamos a leer versículo 27. Aleluya. Jeremías capítulo 5, verso 27, y vamos a leer hasta el 31. Nos dice así: como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Versículo 30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Yo quiero decir algo, mis hermanos. Quiero decir lo siguiente. ¿Saben? Aunque veamos a muchísima gente en el error, aunque veamos a muchísimos falsos profetas que parece que no tienen problema y están prosperando, parece que nada sucede, parece que nada pasa, parece que todo le va bien. Cuando usted ve a alguien que peca, que desobedece, que anda mal y parece que todo está bien, no es cierto, no es cierto. Leamos con cuidado lo que dice la palabra del Señor. No castigaré eso, dice el Señor. No se vengará mi alma. ¿Sabe una cosa? Está llegando el momento, queridos hermanos, de que todos aquellos que piensan que pueden vivir engañando, siendo engañados, que todos aquellos que pueden vivir mintiendo, que todos aquellos que pueden vivir, hermanos, en pecado, y parece que nada le pasa, parece que nada le sucede, todos aquellos que entregaron su mente, su corazón, su cuerpo para vivir en pecado, hermanos, y parece que nada pasa, está llegando la hora en que todos esos van a comenzar a caer, y por la mano de Dios, aleluya, por la mano de Dios. He escuchado a unas 5 personas hasta ahora en un lapso de 3 meses, hermanos, diciendo que Dios está preparando una caída gigantesca para todas esas personas. Y cuando menos nos damos cuenta, todos esos falsos profetas, falsos apóstoles, toda esa gente que vive mintiendo, engañando, toda esa gente que vive de esa manera, empezarán a tener terribles caídas en vergüenza por la mano de Dios. Bendito sea el Señor. Porque, mis hermanos, es que se puede burlar de la gente, es que puede engañar a la gente, es que puede engañar a los incautos, es que puede arrastrar a la gente cargada de pecado. Pueden hacerlo, pero, hermanos, lo que no se dan cuenta es que no pueden engañar a Dios, no pueden exponer a Dios toda la vida, no pueden, hermanos, estar exponiendo el nombre del Señor, no pueden estar tomando el nombre del Señor en vano, no pueden estar pastoreándose en medio de las ovejas como si fueran ovejas siendo cabras, porque, hermanos, dice el Señor, ¿no castigaré eso? ¿Mi alma no se vengará de eso? Por supuesto que sí, mis hermanos. Pronto el Señor se levanta y acabará con esas personas, porque no se pueden burlar de Dios de esa manera.
No, mis hermanos, el Señor espera, porque hermanos, de repente el Señor trabaja para que esa gente pueda arrepentirse, pueda volverse, pero cuando no lo quieran hacer, la mano del Señor vendrá, bendito sea el Señor. La espada del Señor vendrá. Entonces, según Jeremías, estos lobos rapaces hacen sus fortunas sobre las espaldas de los pobres, de los necesitados. Mis hermanos, estos lobos rapaces viven arrastrando a la gente. Es terrible, hermanos. Hace unos años atrás, en Argentina, uno de los famosos predicadores y que tenía casi 800 personas, más de 800 personas, de nombre John Jones. Hermanos, este personaje de repente les convenció a más de 800 personas para irse al cielo. Y las 800 personas se tomaron veneno y todos murieron. ¿Y sabe qué? Todos murieron. Les pidió tomar veneno a todos porque él tenía que quedar vivo para seguir mandando gente al cielo. Y la gente le creyó y las más de 800 personas se tomaron veneno y murieron, una matanza terrible en una hacienda, mis hermanos. Y este personaje hasta la fecha está preso, no sé con cuántas cadenas perpetuas. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque la gente puede ser arrastrada, la gente puede ser convencida. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu del error es fuerte, la mentira es fuerte. Solo la gracia, la misericordia de Dios puede librarnos del error. Así que, hermanos, para no caer en el error, ¿sabe qué necesitamos? La dulce presencia del Espíritu Santo. Hermanos, no hay día en que no le diga al Señor: Señor, cuida mis pasos del error. No hay momento cuando estoy orando en que no le diga al Señor: Señor, guarda mi mente del error, guárdame de espíritus de error. Y siempre orando, siempre pidiendo al Espíritu Santo que me guíe a toda verdad. Queridos hermanos, y gracias a Dios, hermanos, ha habido ocasiones, oportunidades gigantescas en que el espíritu del error quiso arrastrarme, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Aleluya. Y sabe una cosa, la garantía de que vivamos en la verdad, la garantía de que vivamos, mis hermanos, en la verdad de Dios, es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el Señor Jesús dijo: el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Aleluya. A toda verdad. Hermanos, el Espíritu Santo en nuestra vida es garantía de que no nos vamos a deslizar, es garantía de que no nos vamos a equivocar, es garantía de que no vamos a tropezar, es garantía de que no vamos a ser arrastrados por el pecado, es garantía de que no vamos a ser engañados por lo falso, es garantía en que vamos a diferenciar entre lo falso y lo verdadero, entre lo inmundo, hermanos, y las cosas de Dios y la santidad. El Espíritu Santo es garantía en que en nuestra mente siempre tendremos la luz de Dios resplandeciendo y no seremos arrastrados. Aleluya. Entonces tú y yo y la iglesia en su conjunto, como estábamos el día, hermanos, sábado por la noche y la madrugada del día domingo, orando. La iglesia no solo debe orar, debe velar. Orad y velad, aleluya. Mientras estamos orando, velando, consagrándonos, buscando al Señor, no seremos infestados, no seremos infectados por el espíritu del terror. A nuestro alrededor puede haber error, a nuestro alrededor puede haber gente falsa, a nuestro alrededor puede haber mucha gente que vive como quiere, pero mis hermanos, mientras nosotros obedezcamos a la palabra del Señor, nos sometamos a la palabra del Señor y el Espíritu Santo siempre morando en nuestro corazón, es garantía de que estaremos siempre en la verdad. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos, y aquí nos vamos a detener. Aleluya. Aleluya. Les invito a ponerse de pie y vamos a agradecer al Señor por su palabra. Yo quiero que le diga en esta noche al Señor: Señor, yo te alabo, yo te agradezco por tu palabra. Yo te alabo, Señor, por lo que tú estás haciendo y por lo que vas a hacer en mi vida. Aleluya. Incline su cabeza y oremos. Amado Señor, te damos las gracias. Te agradecemos, mi Dios del cielo. Gracias, maravilloso Dios. Te doy las gracias, amado Espíritu Santo.
Amado Espíritu de Dios, gracias por estar conmigo. Gracias por estar con tu pueblo. Gracias por estar con tu iglesia. Gracias por estar con tus siervos. Gracias por estar con nosotros. Amado Espíritu Santo, tú que nos guías a toda la verdad, siempre, siempre ayúdanos todos los días de nuestra vida.